poder recibir tu palabra. Te pido que abras, Señor, el entendimiento de tu iglesia para que puedan, Dios mío, ver, entender, Señor, los misterios de tu reino. Bendice a tu iglesia, Dios mío, que escucha tu palabra ahora. En el nombre de Jesús, papá, te doy las gracias. Amén, amén, amén. Dios te bendiga mucho, amada iglesia que me estás escuchando en esta hora. Quiero compartir contigo un tema bien polémico, puesto que lo que voy a hablar, aunque no es nada malo, sí opino que es un tema fuerte para hablarlo, en el sentido de que no muchos piensan de la misma manera que yo, pues cada quien tiene una opinión. Yo también tengo mi opinión y quisiera que esta predicación fuese como una especie de conversación entre usted y yo, aunque sé que una conversación tiene que tener el elemento de la interacción de ambas partes, pero véalo como una conversación, como algo que yo quiero transmitirle a usted, y creo yo que es de parte de Dios, puesto que he tenido la inquietud hace algún tiempo. Quiero hablarte sobre este tema, acerca de lo que es la política. Quiero predicarte bajo el título La Iglesia y la Política. Y quiero dejar bien clara mi posición como siervo de Dios, como ministro del Dios Altísimo. ¿Cuál es mi posición? Mi posición en cuanto a este tema que es la política. Yo creo que la iglesia no debe ensuciarse las manos inmiscuyéndose en politiquería. Esa es mi opinión personal. Hay quien opina diferente. No tengo problema yo con la opinión de otra persona. Cada quien es libre para opinar lo que quiera. Pero creo que la opinión de la iglesia tiene que morir en el aspecto a opinión personal y tenemos que suscribirnos. Y escuche que yo digo tenemos, ¿verdad que sí? Tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a este tema que es la política. Cuando decimos enseguida política, muchas personas pueden sacarme muchos textos de la Biblia acerca de cómo Dios instituyó reyes, siervos de Dios estuvieron en cargos políticos de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tras saber todo esto, quiero ministrar a la iglesia lo que he encontrado en la palabra acerca de la iglesia y la política. Ojo, la iglesia y la política. No estoy mencionando a Israel, al pueblo de Israel. Estoy hablando de la iglesia, el pueblo de Jesucristo, el pueblo de Dios. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4, específicamente quiero utilizar este texto. Muy interesante este texto para en cuanto a este tema de la iglesia y la política. Dice la palabra: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
Entonces, yo sé que estamos acá leyendo un texto de ánimo en el que Pablo aconseja a Timoteo. La teología y el estudio de esta carta la conozco bien, pero creo que este texto, que este consejo, que si Dios permitió, que fuera canonizado, que estuviese en la composición en el libro que conocemos como la Biblia, la biblioteca de los manuscritos, de los pergaminos, de las escrituras que son santas, porque son inspiradas por Dios. Si esta carta está acá, creo que es una permisiva y una directriz de Dios para que tomemos acá lo que Dios reveló a sus santos apóstoles para escribir para nosotros la iglesia, y creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en esta palabra le dice Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La iglesia y la política me hace entender que en medio de esta guerra espiritual, de esta batalla espiritual que estamos peleando como soldados de Jesucristo, con la armadura de Dios, tomando toda la armadura, nosotros, la iglesia, tenemos que militar sin enredarnos en los negocios de la vida, porque tenemos que agradar al que nos ha llamado. Ok, voy a dejar esta verdad aquí un momentico para enfocarme en una pregunta para poder continuar luego. La pregunta es: ¿qué es la política? ¿El título cuál era? La iglesia y la política. ¿Qué es la política? La política es un conjunto de prácticas, saberes e ideologías respecto al gobierno de las naciones. O sea que la política podemos tomarla como un arte, como una doctrina y una opinión referente al gobierno como actividad realizadas con técnicas y modos habilidosamente aplicadas. O sea que en ese trato internacional tiene que aplicarse la política como un arte, el arte de tratar con las personas, como una doctrina, la ideología de cada sistema, y una opinión, que esa opinión pública que tiene cada nación debe ser sustentada, abastecida y respetada, y en todo caso defendida. Ok, hay un principio espiritual que el Señor enseña en Mateo capítulo 22. Si se recuerdan, a partir del verso 20, tientan al Señor Jesús buscándole para hacerle caer, le dan una moneda, le dicen: es lícito dar tributo al César, y el Señor tomó la moneda, alzó la moneda y dijo: ¿de quién es la cara que está en esta moneda? Y le respondieron: la cara que está ahí es del César. ¿Y qué dijo el Señor? Dar al César lo que es del César, y dad a Dios lo que es de Dios. El hecho es que a veces debemos de llegar a acuerdos con personas o entidades de autoridad gubernamental en este mundo. A veces, como iglesia, tenemos que pedir permisos a ciertas instituciones gubernamentales para poder realizar actividades, legalizaciones, etc. No es casualidad que la iglesia, políticamente hablando, no es reconocida como parte del sistema de gobierno, al menos la iglesia cristiana. La iglesia tiene, el gobierno no puede ejercer
esa autoridad dominante sobre la iglesia, porque la iglesia está exenta o libre, entiendo yo, según leyendo varias constituciones, está libre de el dominio aplicado de las políticas de ningún gobierno. Y en otras partes no quieren siquiera ni la iglesia en su lugar y tienen que morder hielo con la iglesia, porque no queriéndolas, las iglesias Dios las planta, y donde Dios planta algo, el diablo no lo puede arrancar. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo que cuando tuvimos ese vecino que hizo ese ataque diabólico en contra de la iglesia, lanzando acusaciones, nos pusimos a orar por él, y la oración fue: Señor, bendícelo, y te pedimos que nos guardes y que lo quites de ahí, porque verdaderamente este hombre usado por Satanás, Dios quiera que escuche esta predicación, que de alguna manera llegue a él y se arrepienta y reciba a Jesucristo para que sea salvo. Empezamos a orar por él: Señor, mira lo que este hombre está haciendo. Y el Señor me dio una palabra, me dijo: yo te he plantado aquí, no a él. O sea que a él no lo plantó, pero a nosotros aquí sí nos había plantado Dios. ¿Qué pasó? Dios permitió una manera de que se fuera de acá, no sé, creo que está para otra casa. Le pedimos al Señor que lo bendijera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios bendice, no maldice. Los hijos de Dios bendicen, no maldicen. Y si no se arrepiente, ascuas de fuego tiene sobre su cabeza. No quisiera que le pasara nada malo. Al revés, oramos para su salvación. Ya les digo, Dios primero que abra los ojos y le sea quitado el velo y reciba a Cristo. Entonces, nosotros como iglesia somos plantados por Dios, y el diablo, haciendo uso de sus títeres, porque no piense usted que los líderes de las naciones, mire, Dios quita y pone reyes. Estamos de acuerdo en eso, pero el príncipe de este mundo maneja a sus hijos, escuche bien la palabra que estoy usando, maneja a sus hijos en contra de la iglesia. Pero en medio de tribulación, la iglesia prospera. Cuando nos usaron como teas para iluminar la ciudad, la iglesia prosperó. Cuando alimentaron a las fieras con nosotros, la iglesia prosperó. Cuando nos persiguieron, hasta la iglesia prosperó. Y en medio de estos tiempos, donde por causa de una enfermedad, para cuidar las vidas de nuestros miembros, de los ancianos, de las mujeres embarazadas, de los niños, hemos tenido que tomar la determinación de algunos congregarse de una manera especial y otros no congregarse físicamente, sino haciéndolo por medio de otras plataformas, otros tipos, sea internet, sea el medio que sea. Yo les digo que la iglesia ha sido plantada por el Señor, y la iglesia va a prosperar en medio de estos tiempos pretribulacionales, porque esto no es la gran tribulación, esto es principio de dolores. Y la iglesia que es plantada va a ser arpazo, arrebatada, va a ser tomada a la fuerza, va a ser quitada de este mundo, y va a comenzar entonces la gran tribulación. Ahora, el hecho de que tenemos que pedir permiso a las entidades en autoridad gubernamental de este mundo no nos convierte en seres políticos.
Ajá. Porque la iglesia tenga que tener cierto trato. La misma Biblia manda orar por vuestros gobernantes. La misma Biblia manda estar sujeto a los gobernantes, orar por la paz de la ciudad. Pero eso no nos convierte en seres políticos. Es como que usted diga que una persona que está en el agua se volvió pez. El hecho de que usted esté en el agua no lo vuelve un pez. Cuando Jesús dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pareciera un acto político, pero no es un acto político, ya que la posición misma de la iglesia demuestra lo contrario. ¿Qué dijo Jesús? Juan capítulo 17, verso 14, que seríamos aborrecidos por el mundo. La iglesia no ha sido llamada a participar de las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es más, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Y yo le invito, si usted puede abrir la Biblia, Juan capítulo 2, verso 15, dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, si hacemos un test rápido a la política, vamos a ver que estas cosas que está hablando acá el Señor por medio del apóstol Juan van a dar positivo, porque la política refleja amor al mundo y a las cosas que están en el mundo, porque la política los defiende. Y dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces es algo serio. Una iglesia que se mete en política es algo serio, porque se desarrolla un amor por el mundo, al mundo, por las cosas que están en el mundo, y nosotros no podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la iglesia, creo yo, que desea que el amor del Padre está en ella. Porque si nos damos cuenta, todo lo que está en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y la palabra misma dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De hecho, ¿cuál va a ser el fruto de esta política mundana? Amado, el anticristo. El fruto, lo que van a hacer de las políticas del mundo es el anticristo. Así que no creo, personalmente, lo subrayo, que la iglesia deba ensuciarse las manos en la política. ¿Qué cosa es la iglesia? Si ya vimos qué cosa es la política, entonces ¿qué cosa es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia, número 1, es el cuerpo de Cristo. Número 2, somos embajadores en nombre de Cristo. Y muy interesante lo que dice la palabra de Dios en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, específicamente en el verso 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Bendito sea el Señor. La iglesia, embajadores en nombre de Cristo. Y es interesante que esta palabra griega usada para decir embajadores no tiene ningún tono político. Se refiere al ministerio que el Señor dejó sobre predicar el evangelio. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando se menciona a la iglesia como embajadores. De hecho, es la palabra presbeuo, que significa anciano, entiéndase pastor o predicador. O sea que la iglesia es nueva, es un cuerpo
formado por nuevas criaturas, un organismo vivo formado por nuevas criaturas, del modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y creo que algo de lo que formaba el conjunto de esas cosas viejas son los pensamientos políticos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que Dios no nos encargó, no nos entregó a una opinión política, no nos entregó a un estado político, no nos entregó para que nos afanemos debatiendo cuestiones políticas, sino que nos entregó a Cristo, bendito sea el Señor, y nos dio el ministerio de la reconciliación por medio de la predicación del Evangelio, para rescatar a otros, para anunciar a Cristo a otros, para que sean salvos de igual manera que lo hemos sido nosotros por medio de Jesucristo. Acordarnos del nuevo pacto que Dios dijo: salid de en medio de ellos y apartados, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. La política, sea el país donde usted viva, ¿no toca cosas inmundas? ¿Acaso el matrimonio igualitario no es una inmundicia? ¿Acaso el ecumenismo no es una inmundicia? ¿Acaso la idolatría no es inmundicia? Bueno, hay efectos que se producen en lo espiritual, y quiero ver dos efectos, solamente dos efectos. El primero, el problema que la política causa a la iglesia, y el segundo, lo que la iglesia causa a la política. El problema que la iglesia causa a la política. Es invirtiendo la misma idea. El primero, lo que la política causa a la iglesia. Lo segundo, lo que la iglesia causa a la política. Ok. El problema que la política causa a la iglesia. Vamos a ver los casos ejemplares históricos, porque cuando hablo de este tema, muchas personas se levantan y dicen: pero ¿qué pasó con José, que Dios lo hizo gobernador de Egipto? David, que fue rey; Daniel, que fue como sátrapa, más bien se puede ver también como un gobernador, de cierta manera, un consejero, un concejal. Bueno, escúcheme bien. El problema que la política causa a la iglesia. Vamos a analizar los casos ejemplares históricos fuera del reino de Israel. Porque ya en el reino de Israel, cuando el pueblo, que estaba bajo una teocracia, viviendo bajo el mandato de Dios, y Dios establecía jueces, sacerdotes y profetas, el pueblo pidió rey, y ya vieron las consecuencias. Si leen la Biblia, verán las consecuencias de sacar a Dios del marco gubernamental de nuestras vidas y poner a los hombres. Lean la palabra en las crónicas, en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, para que vean la vasta y abundante historia de lo que causa sacar a Dios del gobierno y poner a los hombres. Pero quiero enfocarme en tres casos fuera del marco de Israel. Estos tres casos son José, Hadasa y Daniel. Son los tres casos que quiero enfocarme rápidamente en esta hora. Estos tres casos, José, Hadasa y Daniel, ejercieron un cargo de gobierno, por así decirlo, en medio de los imperios dominantes
de esa época. ¿Cuáles eran? Perdóneme. Egipto, los persas y el babilonio. Entonces, José, Hadasa y Daniel, cuando leemos esta historia y las comparamos, vamos a ver patrones en común. Estos patrones son 3. Y uno de estos, vamos a estar viendo 3 características en uno de estos. El primero, no buscaron tener cargos políticos. José no buscó ser el segundo por debajo del faraón. Daniel no buscó ser un concejal, un consejero, alguien de autoridad, ni Hadasa buscó ser la reina en todo caso. Ella fue presentada. Entonces, no buscaron tener cargos políticos, pero como medio de liberación, Dios se los permitió. O sea, como medio de liberación, Dios les permitió a ellos tener estos cargos. ¿En qué sentido? Usó a José para sostener a Israel y sus hermanos. Y cuando digo sus hermanos, me refiero a los hermanos de José. Usó a Hadasa como medio de liberación del pueblo. Y usó a Daniel como medio de preservación para los judíos que estaban cautivos. Entonces, o sea que Dios les permitió tener estos cargos para medio de preservación. No leo en la palabra que ninguno se lanzó por amor a la política, porque querían tener un cargo gubernamental, sino que Dios les permitió llegar ahí. Ejemplo, Daniel y José, Dios por medio de la revelación profética les permitió hacer interpretaciones de las manifestaciones y misterios del Señor para traer entendimiento a los gobernantes, sea el rey de Egipto o sea Nabucodonosor, rey de Babilonia. Les trajo entendimiento para poder evacuar esas dudas que ellos tenían, esa turbación que ellos tenían en cuanto a la falta de revelación, porque Dios no trataba con estos reyes impíos. Dios no trataba con Faraón ni trataba con Nabucodonosor, rey de Babilonia, sino que Dios usó a sus siervos para poder traer la revelación acerca de los misterios que Dios había mostrado. Y de igual forma usó a Hadasa, no con revelación, sino que llevó a todo un pueblo a ayunar y a orar para que hubiera liberación del pueblo de Dios. Ahora, número 2, las cosas en común. Los nombres de los 3 fueron sustituidos. Sus nombres fueron sustituidos de nombres con un significado hebreo, un significado de dedicación a Dios, por nombres paganos. En el caso de José, que significa añadir o aumentar, significa Dios me añadió, Dios me aumentó. Faraón, rey de Egipto, le puso Safnat Panea, que significa preservador del mundo. O sea, tremendo, ¿verdad? Yo veo que en la Biblia Dios es el que cambia nombres, pero ahora veo que a estos, los hombres, les cambiaron sus nombres santos por nombres paganos. José, que significa añadir y aumentar, le cambian el nombre por Safnat Panea, que significa preservador del mundo o preservador de la vida.
Y yo te puedo argumentar textos en cuanto a esto, porque el que quiera salvar su vida la perderá. O sea que nosotros no tenemos que estar preservando el mundo, sino que porque Dios no nos está llamando a amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Sin embargo, a José le encasquetaron, le pusieron ahí como sombrero el nombre Safnaz Panea. Yo no quiero un nombre hebreo, te voy a poner un nombre egipcio, Safnaz Panea, preservador del mundo. Qué cosa, chico. A Hadassah, que su nombre proviene de esta planta arrayán, que como característica es siempre verde y de ella destilan un perfume. Le pusieron el nombre Esther, que es un nombre persa, que significa estrella, pero curiosamente también hace una proveniencia del nombre Ishtar, que el Señor reprenda, es el nombre de un ídolo. O sea que le quitaron su nombre original y le colocaron el nombre para que el rey Asuero estuviera más familiarizado acerca de esto. Mira, mi esposa me hacía una pregunta muy interesante y me decía, ¿por qué en la Biblia Dios permitió que pusiesen el nombre de Esther? Si tiene este significado, este trasfondo que hace mención hasta un ídolo. Aunque el nombre significa estrella, pero bueno, ya les di el dato que viene de una raíz de Ishtar, de un ídolo. ¿Por qué Dios lo permitió? Número uno, Dios lo permitió porque es su palabra. Él pone y quita lo que Él entiende, lo que Él quiere. Dios es soberano. Ahora, como dato curioso, en el libro de Esther no se menciona el nombre de Jehová. O sea, que permito ese nombre, pero no pongo mi nombre ahí. O sea, un dato tremendo, ¿verdad? Se hace mención de que oraron, pero no se hace una mención del nombre de Dios. Por favor, si alguien lo encuentra, por favor, mándeme un mensaje para corregir rápido, pero no lo he encontrado ahí. Y es fuerte que te cambien tu nombre por un nombre de un ídolo. El último nombre, Daniel, que significa juez de Dios, Jehová es juez, le pusieron el nombre babilonio Belsasar, que significa el que amontonas tesoros en secreto. El que amontona tesoros en secreto. Otro significado es Bel, cuida del rey. Y ese nombre Bel, podemos sacarle mucha información a ese nombre Bel, pero quiero dejarlo para que ustedes investiguen y lleguen ustedes a sus propias conclusiones en cuanto a ese nombre Bel, que se usa en muchas conjugaciones en el marco histórico bíblico. Ahora, le fueron cambiados, sustituidos sus nombres por nombres paganos. Y la tercera cosa que tuvieron en común José, Hadassah y Daniel es que todos tuvieron en común la esclavitud. No eran libres. Todos estaban bajo el yugo dominante de un imperio. Si no era Egipto, era babilonio o era persa. O sea que no tenían. Por eso es que yo les digo que no puedo mencionar los reyes en Israel. Tengo que tomar ejemplos fuera de Israel. Ahora, cuando la iglesia es política, porque ya puse los ejemplos históricos que muchos podrán decir, pero bueno, Dios usó a José y lo hizo gobernador de Egipto. Sí, pero él no buscó tener ese cargo. Aparte de eso, le pusieron un nombre por encima de ese nombre y fue conocido por un nombre pagano y era esclavo, seguía estando bajo el dominio porque Faraón se lo dijo bien claro: solo yo estaré por encima de ti, y creo yo que por encima del pueblo de Dios solamente el Señor. Por encima del pueblo de Dios, el Dios del pueblo.
nuestro Dios y nuestro Salvador. Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, por encima de nosotros. Él es nuestra cabeza. O sea que el trato que le hizo a Faraón autoritativamente, solo yo estaría por encima de ti. ¿Quién era la cabeza? A ver, no estoy diciendo que José adoraba a Faraón, ni mucho menos. Pero cuando la iglesia se hace política, va a tener una cabeza que no es Dios. Porque cuando la iglesia es política, causa la pérdida del gobierno de Dios. Amado, esto es así. Causa la pérdida del gobierno de Dios. Busca agradar a todos por igual, porque una iglesia política no busca agradar a Dios, sino que busca agradar a todos por igual. Tenemos que nadar y ir a favor de la corriente de este mundo y no en contra. Por favor, no se ponga bravo conmigo. Los datos, usted puede tener internet y averiguar todos los datos para que vea lo que es una iglesia política. Ahora, la forma de gobierno de una iglesia política compromete los principios doctrinales. La forma de gobierno, repito, de una iglesia política compromete los principios doctrinales. Y entiendo yo en la palabra de Romanos capítulo 6, verso del 15 al 23, que nosotros no estamos bajo la esclavitud ni el yugo del pecado, porque nosotros por medio de Cristo fuimos libertados del pecado y fuimos hechos siervos de la justicia. O sea que fuimos libertados, pero no para andar en ese libertinaje, sino que fuimos libertados de un señorío para estar bajo otro señorío. No estamos sueltecitos y sin vacunar. Salimos del señorío de la muerte y estamos bajo el señorío del Salvador, de la vida, de la verdad. Por eso fuimos hechos siervos de la justicia. La palabra siervo es doulo, esclavo. Fuimos hechos siervos de la justicia. Por lo tanto, la iglesia que vive en el Espíritu no vive según la carne, sino según el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y esa frase, vivir según, es completa guianza por el Espíritu Santo. Cristo entronado y gobernante en nuestra vida. Y la palabra de Dios como norma de vida, fe y conducta. Bendito sea el Señor, porque por ella somos perfeccionados. O sea que el problema que causa la política a la iglesia es la pérdida del gobierno de Dios. Se busca agradar a todos por igual y la forma de gobierno compromete los principios doctrinales. O sea que la iglesia empieza a vivir según la carne y no según el Espíritu. Pero la iglesia es llamada a vivir según el Espíritu y no vivir en la carne, porque Cristo tiene que estar entronado. O sea que cuando Cristo está entronado, cuando vivimos según el Espíritu, la iglesia causa problemas a la política. ¿Cómo la iglesia causa problemas a la política? Muy bien. Lo primero es que no nos identificamos con ningún sector político. Nosotros no somos de este mundo. Por lo tanto, este mundo nos aborrece. Nosotros no participamos de las obras de este mundo. Por eso nos aborrecen, porque no participamos de sus obras. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas y nos persiguen a causa de esto. Por causa del Evangelio somos perseguido. Voy a poner un ejemplo claro. El ejemplo apostólico. Pablo. Antes y después de Cristo. Pablo antes era perseguidor de la iglesia. Después de Cristo, Pablo fue perseguido. Antes, cuando no tenían a Cristo, Pablo era atribulador. Después de Cristo, atribulado. Antes, Pablo estaba muerto. Después de Cristo, Pablo vivió. Pablo antes de Cristo estaba sin Dios, muy fariseo, muy religioso, pero estaba sin Dios. Después de Cristo, fue salvo. Pablo antes de Cristo, pecador.
después de Cristo, redimido. ¿Y cómo yo lo compruebo? Siendo fariseo de fariseo Pablo, cuando leo la epístola de los romanos, comprendo cómo es ese velo, esas escamas que cayeron de sus ojos, ese encuentro con el Salvador. Por eso es que Pablo habla de la reconciliación tan fehacientemente, porque lo experimentó de primera mano, antes siendo perseguidor y después de Cristo siendo perseguido. Note usted, estar en Cristo no es que las cosas malas vengan, es que salimos del reino de las tinieblas y vamos a estar en lucha en contra del reino de las tinieblas y todo lo que sea de este reino. Pero en medio de las tribulaciones, en medio de la persecución, estamos vivos, somos salvos y somos redimidos. Que si de alguna manera perdiésemos la vida por causa de Cristo, la hallamos por causa de Cristo. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Por tanto, nosotros, aunque este hombre exterior se va desgastando, en Cristo Jesús el interior se va renovando cada día, porque la leve tribulación momentánea que podamos experimentar va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso la iglesia no puede ser política, porque la iglesia no anda mirando las cosas que se ven, sino que nosotros por medio de Cristo miramos lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, amado, lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Bendito sea el Señor. Nosotros ya no andamos como anda este mundo. Nosotros tenemos las promesas y tenemos la limpieza por medio de la sangre de Cristo, por la cual tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amado, santidad en el temor de Dios, tomar su palabra. Señor, yo quiero andar como tú, Señor, yo quiero andar como a ti te agrada, quiero ser santo, no quiero ir a favor de las cosas del mundo, llévame en contra. Bendito sea el Señor. En contra. No estar a favor del pecado, no estar a favor de la contaminación, sino estar a favor de Jesucristo, a favor de Dios. Como cristiano, Pablo no pudo usar sus derechos como ciudadano romano siempre, sino que el mundo político se la amañó para condenarle. O sea que como dice la palabra en Mateo 24, vendrán tiempos en que os entregarán unos a otros por causa de mi nombre. Y yo quiero darte una palabra, quiero darte esta palabra. La iglesia es victoriosa sobre la política. Por eso creo que la iglesia no debe ser política, porque Dios nos ha dado la victoria sobre todos los gobiernos e instituciones de este mundo. Mira, yo tengo que mirar la cabeza para poder decirte esto. La cabeza que es Cristo. Tengo que ver su ejemplo para poder decirte esto. Cuando a Jesús lo ataron los políticos y los religiosos del mundo para condenarle a muerte, sea Pilato, sea Caifás, sea Herodes, cuando lo ataron, mira la declaración que el Señor hizo y está en Juan capítulo 19, verso 11. Dice el Señor: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Aleluya. Dios tiene todo el control, iglesia. Dios tiene todo el control. Ninguna autoridad el mundo tiene contra la iglesia si Dios no se lo permite. Ninguna autoridad, ese vecino que te hace la guerra, no tiene autoridad sobre tu vida. Lo que hace, Dios se lo permite hacer, pero mira lo que dice la palabra: Dios tiene el control. Ese hechicero, ese vecino, ese político, esa persona que sea, esa entidad, quien quiera que sea, Dios tiene el control sobre esa persona. Y usted tiene a Dios. Permíteme citarle el Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino
a ti. Bendito sea el Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Amado, te hacen la guerra, dobla rodillas, bendice, Señor. Yo pongo este asunto en tus manos, yo pongo a esta persona en tus manos, yo pongo esto en tus manos y déjame decirte algo, que tienes a tu Padre, Jehová de los ejércitos, que es el que pelea la batalla. Bendito sea el Señor y no ha perdido ninguna. Bendito sea el nombre de Dios. Así que descansemos en el Señor. Esta es mi opinión en base a la palabra sobre la iglesia y la política. La iglesia no debe ensuciarse las manos en politiquería, porque nuestras manos son manos santas para alzarlas a Dios sin contienda, sino en santidad y amor para bendecir su santo nombre. Recordando que ninguna autoridad les dada al mundo en contra de nosotros, si Dios no lo permite, porque Dios tiene todo el control, Él está en su trono. Y cuando suceda algo, tenemos a alguien en los cielos, entronado eternamente, para clamar. Clama a mí y yo te responderé. ¡Aleluya! Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado, no tengas miedo. Dios está por nosotros. Y me gozo con él y gozándome y concluyendo con el lema de nuestras intercesoras. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, es mi deseo, iglesia. Nos vemos pronto.